Hola gente, ¿qué tal? En este video tutorial aprenderemos a modelar un bombillo en espiral utilizando los operadores enroscar, girar y los puntos de pivote. Bien, después de ejecutar nuestro programa Blender, lo primero que vamos a hacer es eliminar el objeto que aparece seleccionado por defecto. Vamos a seleccionar nuestro objeto cámara y nuestro objeto lámpara, presionando la tecla clic derecho en el mouse, manteniendo la tecla Shift sostenido, y después vamos a presionar la tecla M para mover esos objetos a la capa 20. El siguiente paso será desplegar un poco más este panel y vamos a convertirlo en un editor V e imágenes donde vamos a cargar nuestra imagen de referencia. Para ello, después de convertir ese panel, vamos a presionar el botón imagen y vamos a buscar nuestra imagen, que en este caso tengo en el escritorio. Esta imagen nos va a servir de referencia para el modelo que vamos a hacer. Como esta es una vista plana, para poder movernos o manipular este objeto, lo que vamos a hacer es deslizar la rueda del ratón para hacer zoom in y zoom out, y hacer clic sobre la rueda del ratón y mover el mouse para manipular o panear esa imagen. Bien, el siguiente paso será pasar la vista tridimensional a una vista ortogonal plana. Para ello voy a presionar la tecla número 5 en el teclado numérico y después la tecla número 1 en esa misma parte del teclado. Voy a asegurarme de que mi cursor 3D está en el centro del sistema de coordenadas presionando la tecla Shift C, y voy a hacer aparecer o voy a agregar un objeto a la escena presionando el comando Shift A. El objeto que voy a hacer aparecer está dentro del submenú malla y se llama círculo. En las opciones que me aparecen en el panel lateral izquierdo, que yo hago aparecer y desaparecer con la tecla T, voy a escoger o voy a decirle a esa configuración que tenga 8 vértices, mi objeto círculo, también que el radio sea de 0.5, es decir, la mitad del tamaño que viene por defecto. Le voy a decir que no quiero que tenga nada de tipo de relleno y que se alinee a la vista para poder verlo de forma frontal. Voy a acercarme un poco a él y ahora voy a entrar a modo edición y ahí voy a mover ese objeto presionando la tecla la tecla G seguido de la tecla X 2 unidades a la derecha, y después voy a duplicar con Shift D, y aquí estoy moviendo el mouse para que observen que ya hice el duplicado, pero voy a dar escape para que esa copia quede en el mismo lugar, y ahora lo voy a mover con la tecla G y X y presionando la opción -4 para que se corra 4 unidades a la izquierda y queden, digamos, ambos objetos reflejados teniendo como eje central el eje Z. El siguiente paso será seleccionar estos dos vértices, duplicarlos también, y ahora los voy a llevar hasta la mitad del sistema de coordenadas, pero para ello voy a desplegar el panel lateral que hago aparecer con la tecla N, y en la parte superior voy a decirle que no estén en la coordenada x-2, sino que estén en 0. Ahora voy a crear una cara o una línea entre esos dos vértices que en ese momento se encuentran separados, presionando la tecla F, y también voy a escalarlo en el eje Z 3 unidades para hacer la operación de enroscar, que nos va a dar como resultado este loop o esa rosca que tiene nuestro bombillo. El siguiente paso será seleccionar todos los objetos con la tecla A, y en el panel lateral izquierdo voy a buscar la opción enroscar. Cuando presione esa opción enroscar, voy a ver que en las opciones que yo tengo de configuración me dice que estos círculos que está haciendo, o esta espiral que está haciendo cada círculo que yo seleccioné, me dice que tiene 9 intervalos, es decir, 9 segmentos entre cada una de las curvas que hice. Y para hacer esta referencia voy a decirle que tenga solo 8 segmentos, y también miremos que en ese momento nos dice que tiene una sola vuelta, es decir que cada círculo lo que hizo fue dar una vuelta en espiral hacia arriba, pero para este tutorial necesito 2. Entonces voy a presionar allí y ya tengo la configuración que necesito por defecto. También vemos o podemos notar, si nos pasamos al modo objeto,
que hay una espiral que es más clara que la otra, y eso se debe a que esta espiral más oscura, que parece como un color violeta o gris oscuro, tiene las normales apuntando hacia adentro de esa espiral, y por lo tanto, si nosotros quisiéramos renderizar este objeto, esta espiral no se vería. Entonces, para corregir eso, lo primero que vamos a hacer es entrar en modo edición, vamos a seleccionar todos los elementos de esa selección, vamos a ir a la tercera pestaña en el panel lateral izquierdo y vamos a decirle al objeto que recalcule esas normales, y ya vemos cómo se empareja, digamos, todo, o se normaliza el color que tenía en esas espirales. Vamos también a decirle que estén suavizadas, y para ver un efecto más complejo, digamos, del suavizado, voy a seleccionar o voy a agregar un modificador del tipo subdividir superficies, y en la cantidad de subdivisiones en vista voy a decirle que tenga 2 unidades. Ahora, si deselecciono todo el objeto, me doy cuenta de que ya se puede apreciar mucho más suave. El siguiente paso será seleccionar esta línea de vértices que tengo aquí, presionando la tecla L sobre ellos para que se les seleccione ese lote, y con la tecla X voy a hacer aparecer el menú borrar y voy a escoger la opción vértices para borrar esos vértices. Ahora voy a seleccionar con Alt y Shift y clic derecho estos dos círculos que terminan en la parte superior de las espirales, y me voy a pasar a la vista frontal, y presionando el comando Control más 3 veces voy a ampliar la selección que tenía para que en cada espiral alcance, digamos, a seleccionar 3 cortes. 1, 2, 3, 4 cortes, perdón. 1, 2, 3, 4 cortes. Y cuando los haya seleccionado voy a presionar la tecla X para hacer aparecer el menú borrar, y voy a borrar esos vértices. Ahora vamos a pasar a la vista superior con la tecla número 7 en el teclado numérico, y voy a seleccionar primero este loop o este ciclo, digamos, o este ciclo de vértices que tengo aquí, y con la tecla Control más voy a ampliar la selección, y veo cómo el manipulador o sistema de coordenadas se pone en el intermedio o en el promedio de esa selección. Cuando esté ahí, de nuevo vuelvo a la vista superior y voy a presionar el comando Shift S para decirle al cursor 3D que se vaya a ese promedio de esa selección. Estando ya con el cursor en esa posición, voy a decirle en el panel lateral derecho que el cursor se mueva un poco hacia atrás y que llegue hasta la coordenada punto 8 en el eje X. Y vamos a ver que más o menos este cursor 3D se alinea con esta diagonal de este segmento de la espiral. Después, presionando el comando Control menos, voy a reducir la selección que tenía, y con la tecla X y escogiendo la opción vértices voy a eliminar esa selección previa. Ahora, de nuevo con el comando Alt Shift, voy a seleccionar este contorno, y esta vez en el panel herramientas, en la primera pestaña, voy a decirle al programa que haga un giro, y como vemos me hace un giro en el sentido horario, digamos, que tiene 9 intervalos. Eso lo podemos comprobar en el panel lateral izquierdo. Vemos que dice 9 intervalos. En este caso necesitamos únicamente 2 intervalos, y también necesitamos que la dirección de giro que acabamos de hacer sea contraria a la que hizo, y para ello, y también que el ángulo, digamos, de giro sea mayor. Entonces lo que vamos a decirle es menos 150 para que el giro sea hacia el otro lado. Podemos decirle 150 o menos 140 para que no sea tan agudo el giro que acaba de hacer. Bien, vamos a hacer lo mismo en la otra parte, porque con esta operación lo que vamos a hacer es unir estas dos elipses, digamos, perdón, estas dos espirales que creamos previamente. Entonces, con el comando Alt Shift seleccionamos los dos ciclos o loops. El computador nos calcula el promedio de esa selección. Con el comando Shift S
le escogemos la opción cursor a lo seleccionado para que ese cursor se vaya allí. De nuevo, con el comando control menos, disminuimos la selección, eliminamos ese último loop que teníamos, seleccionamos el loop previo y nos paramos en la vista 7 o en la vista superior presionando la tecla 7 para después o nuevamente utilizar la herramienta giro. Como ven, aquí el error fue haber dejado en esa posición el cursor 3D. Entonces, con la tecla control Z voy a deshacer esa operación y ahora voy a retroceder un poco el cursor 3D para cambiar el punto de pivote a partir del cual se va a hacer el giro. Como en el caso anterior fue 0.8 en el lado positivo, en este caso será menos 0.8 en el lado negativo. Después de reubicar nuestro cursor, ahora voy a hacer nuevamente la operación giro y vemos que me retoma, digamos, los parámetros que tenía que hice en la operación anterior, y ya básicamente nos quedan nuestros dos contornos finales apuntándose. Y si yo presiono el comando control E, que me despliega el panel bordes, y selecciono la opción puentear bucles de bordes, vemos que puedo cerrar esos dos ciclos y solo me restaría hacer un poco de ajuste entre ellos para, digamos, como que el resultado sea más cercano al de la referencia que tenemos. Bien, este es un buen momento para guardar el archivo, entonces vamos a ir a archivo, guardar, y vamos a cambiarle el nombre a nuestro archivo. Voy a colocarle a este bombillo espiral, le coloco la versión que es 01 y vamos a colocar espiral base para saber que este es el paso, digamos, en el que vamos. Bien, guardamos nuestro archivo y ahora me voy a pasar a la vista frontal nuevamente, y esta vez deseleccionando todos los objetos con la tecla A, y voy a seleccionar los loops inferiores presionando el comando Alt Shift. Ahora voy a mover esa selección un poco hacia la izquierda, porque como ven en nuestra referencia, en la parte de abajo ese remate, digamos, de la espiral se cierra un poco. Entonces voy a presionar G, X, menos 0.7 para mover esa selección hacia la izquierda, y en el caso opuesto voy a hacer algo similar presionando G, X, 0.7 positivo para que se vaya hacia la derecha. Después de tener esta selección, lo que voy a hacer de nuevo es presionar el comando Shift S y voy a decirle al cursor que se vaya a lo seleccionado. Me voy a parar en la vista lateral derecha y esta vez voy a mover haciendo clic izquierdo sostenido en el mouse y deslizando o moviendo de derecha a izquierda. Voy a bajar un poco el cursor 3D hasta más o menos 1,5 unidades o 2 de la selección que tenía. Estando ahí, nuevamente voy a aplicar la operación girar, y como vemos, el objeto hace un giro, pero lo hace en el sentido opuesto al que lo necesito. Eso es porque, y además también lo hace mucho más amplio, eso es porque él toma las dimensiones o las cantidades que le habíamos dado en la operación anterior. Entonces en este caso voy a decirle que sea 90, que sea positivo, y vemos cómo me hace un giro positivo en el sentido, digamos, que necesito. En este caso es muy importante que no movamos nuestro cursor 3D porque nos va a servir también para hacer la operación en el otro espacio. Entonces voy a seleccionar el otro loop, de nuevo me paso a la vista lateral derecha y presiono el botón girar, y como ven, solo tendría que invertir el ángulo de giro a menos 90 para que haga el giro que necesito. Después de tener esto, voy a seleccionar también el otro círculo que tengo, o el otro loop círculo que tengo, y me voy a parar en la vista frontal y voy a extruir presionando la tecla E y seguida la tecla Z, y voy a extruir más o menos 1 unidad, puede ser en el sentido negativo, presionando la tecla N y la tecla Enter al final para ejecutar la operación. Bien, tenemos más o menos la base de nuestro modelo. Lo que voy a hacer es
seleccionar todos los elementos del modelo y presionando la tecla S y en el teclado numérico el número .5 voy a reducirle el tamaño a la mitad. De nuevo es un buen momento para guardar el archivo, así que voy a ir a archivo, esta vez guardar como, voy a ampliar el número del consecutivo que llevo del archivo y como estoy terminando de hacer la espiral base, pues voy a dejar esa misma indicación. Guardo el archivo y en este momento ya tengo modelado, digamos, la espiral base que necesitaba para nuestro modelo del bombillo en espiral. Bien, el siguiente paso será de seleccionar todos los objetos y ahora voy a seleccionar los remates o las partes inferiores de las espirales creadas previamente y muy importante, voy a cambiar el punto de pivote para que no esté en el punto medio sino en los orígenes individuales de cada selección, de manera que cualquier operación que yo realice tenga como punto de pivote el promedio de cada selección que yo tenga. Entonces en este caso voy a presionar Shift D para duplicar, aquí muevo el mouse para que ustedes observen que acabo de duplicar esa selección y desde la cabeza de flecha voy a mover un poco hacia arriba para que sea visible, digamos, el corte que acabo de hacer y ahora voy a presionar la tecla E de extruir, de nuevo voy a presionar la tecla escape para dejar la extrusión donde estaba y a presionar la tecla S para escalar y vemos cómo cada selección crece, digamos, a partir de su propio punto de pivote o de su punto promedio. Después voy a presionar nuevamente la tecla E de extruir, Z para generar la extrusión en esa dirección. Voy a mover un poco el mouse hacia abajo para crear, digamos, estos pequeños bornes que tiene el remate del objeto. Ahora voy a presionar Control R una vez para suavizar un poco o hacer más fino, digamos, el borde que tengo de ese objeto y voy a hacer lo mismo en el otro lado y después con Alt Shift voy a seleccionar ambos elementos y los voy a subir un poco para que se note un poco más el afilado que estoy haciendo. Ahora, como podemos ver, nuevamente este objeto tiene las normales invertidas y para corregirlo voy a seleccionar todo en modo edición y en la tercera pestaña voy a decirle recalcular y también voy a volver a decirle que suavice las caras. Bien, ahora voy a pasar nuevamente a la vista frontal y en modo edición y seleccionando todos los objetos voy a moverlos más o menos hasta la tercera o hasta la tercera parte, ¿sí? Hasta la tercera línea que tengo en la malla de fondo. Porque a partir de ahora voy a concentrarme en modelar, digamos, el resto del cuerpo del objeto. Es muy importante asegurarme de que el cursor 3D esté en la mitad, entonces voy a presionar el comando Shift C para garantizar que esté en todo el sistema de coordenadas. Voy a deseleccionar todos los objetos y ahora presionando Shift A voy a agregar un objeto del tipo cilindro. Bien, voy a decirle que la cantidad de vértices sea igual a 8, ¿sí? Voy a decirle también primero que no tenga ningún tipo de relleno y voy a decirle que el radio sea de 1.5 más o menos, o mejor de 1.3 para que se acerque de pronto a la dimensión que requiero. Y ahora voy a subirlo con la tecla GZ2 para que más o menos se suba 2 unidades y quede más o menos alineado con la base de la espiral. Bien, es momento para cerrar esta parte de arriba de nuestro cilindro, pero antes voy a suavizar el sombreado y voy a deseleccionar todos los elementos con la tecla A y con Alt Shift y clic derecho voy a hacer una selección en loop y voy a deseleccionar los vértices opuestos. Ahora presiono el comando Control F para desplegar el menú caras y voy a escoger la opción rellenar con cuadrícula. Bien, ahora voy a hacer un corte en toda la mitad de la selección que tengo. De nuevo, un corte en la parte superior de esa selección que tenía. Y de nuevo otro corte en esa parte. Y ahora voy a
seleccionar, hacer un corte también en la mitad de esa selección previa, y con el comando Control B voy a crear un bisel para ampliar esa selección. Y ahora en esta parte voy a hacer un corte también. Muy importante ubicarse en el espacio adecuado para hacer el corte. Y ahora voy a hacer de nuevo otro bisel con el comando Control B. Miren que es un bisel muy pequeño, y ahí voy a hacer también un corte. Ahora, después de hacer ese corte, voy a presionar el comando S o la tecla S y voy a mover el mouse un poco hacia adentro para marcar ese corte que he hecho. Bien, el siguiente paso será de seleccionar todos los objetos con la tecla A, y voy a seleccionar la parte inferior del modelo. Y ahora lo que voy a hacer es presionar la tecla S para escalar nuestro objeto y voy a subirlo ligeramente. Ahora voy a tapar también la parte inferior de nuestro objeto, seleccionando los vértices opuestos, que yo siempre tengo como digamos una buena práctica, revisar antes que estén alineados con uno de los ejes del sistema de coordenadas global. En este caso está con el eje Y, y con el comando Control F voy a seleccionar la opción rellenar cuadrícula. Y ahora con el comando o con la tecla I voy a insertar una cara y voy a mover el mouse de afuera hacia adentro para crear una pequeña nueva selección que está por dentro de la selección previa. Bien, ahora en la vista frontal lo que voy a hacer es extruir un poco esa selección. Ahí, como pueden ver, me quedó algo torcido, entonces voy a presionar Control Z para deshacer la selección, y ahora voy a presionar de nuevo Z para que vaya perfectamente recto. Es Z. Y voy a hacer un corte y a bajar un poco el mouse aquí para afilar, digamos, esa selección. Ahora voy a seleccionar este vértice central. De nuevo selecciono esta parte inferior, digamos, de la base del bombillo. Voy a presionar la tecla I para insertar un nuevo conjunto de caras. Y en la vista frontal, me paso con la tecla 1, voy a extruir hasta que más o menos esa selección llegue a la base de nuestro sistema de coordenadas general, hasta que más o menos esté en 0. No necesitamos que quede así exacto, pero es una buena referencia. Y con el comando Control R y ubicándome sobre las líneas verticales, voy a presionar el número 12 para que me aparezcan 12 cortes, y seguido voy a presionar 2 veces la tecla Enter para que esos cortes se queden en el punto exacto donde aparecieron. En este momento estos cortes nos van a servir para hacer la espiral, digamos, de inferior o de abajo de nuestro bombillo. Entonces lo que debemos hacer será deseleccionar todos los objetos, y vamos a ser muy cuidadosos de cómo vamos a hacer las siguientes selecciones y en qué vistas las vamos a hacer. Entonces, primero, presionando Alt Shift y clic derecho sobre este loop, voy a contar 3 loops que voy a dejar despacio y voy a seleccionar el cuarto. Así, 1, 2, 3, selecciono el cuarto con Alt Shift y clic derecho. 1, 2, 3 y selecciono el cuarto. En este caso podría continuar dejando los 3 espacios y seleccionando el cuarto, pero como este es el último que nos sirve para continuar este remate o esta parte inferior de nuestro objeto bombillo, no lo voy a seleccionar. Ahora voy a presionar, quiero que se fijen antes que en esta parte que estoy señalando, donde está el botón vista y seleccionar, cuando yo presione la tecla G de mover y X para definir que el movimiento se va a hacer en ese eje, van a aparecer unos números que me indican la magnitud o la dimensión o el tamaño del movimiento que yo voy a hacer, y ahí voy a definir un número exacto para hacer todos los movimientos siguientes con esa misma cantidad. Entonces presiono G, ¿sí? X para restringir la dirección. Miren que ahí ya aparecieron los números,
y yo le voy a decir en este caso que la magnitud sea 0.1 positivo para que toda esta selección se mueva 0.1 hacia la derecha. Ahora voy a saltarme, el paso siguiente es deseleccionar todos los objetos y saltarme un loop de estos y seleccionar el siguiente, ¿sí? Y a partir de ese de nuevo hacer el conteo de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 para seleccionar esos loops y voy a presionar ahora el comando GX y menos 0.1 para que la selección se vaya al contrario. Ahora me voy a devolver una selección, voy a seleccionar esa que acabo de decir y voy a continuar con el conteo hacia atrás 1, 2, 3, 4, luego 1, 2, 3, 4 y en este caso lo que voy a hacer, y es muy importante, es pasarme a la vista lateral derecha con el número 3 en el teclado numérico y de nuevo ahora voy a presionar G, Y porque ahora será en este eje que nos vamos a mover y voy a decirle 0.1 positivo. Ahora voy a seleccionar los que faltan, que serán moviéndome 2 hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y probablemente también pueda seleccionar esta y ahora le voy a decir GY menos 0.1 y ya tengo la espiral, digamos, creada. Solo nos restaría, digamos, modelar la parte de abajo. Para ello voy a seleccionar el punto central, presionar control más para ampliar la selección, voy a pasar a una vista frontal y ahora le voy a decir a mi programa que extruya con la tecla E esa selección. Miren que no tengo necesidad de marcar la tecla Z para que vaya recto porque como es un objeto que está ya cerrado, él asume que la dirección de movimiento es Z. Entonces voy a seleccionar y voy a moverlo básicamente un cuadro hacia abajo. Luego voy a escalar con la tecla Z, ¿sí? Y ahora voy a insertar ahí de nuevo una cara. De nuevo voy a insertar otra cara. Y ahora voy a extruir hacia arriba. Y después de nuevo presionar la tecla E de extruir para ir esta vez hacia abajo. Y crear el borne o remate final de nuestro modelo. Bien, así terminamos nuestro modelo del bombillo en espiral. Por favor, sigan practicando.